Vallejo es considerado uno de los más grandes poetas latinoamericanos y uno de los poetas más innovadores y profundos del siglo XX. Nació en una familia humilde en el Perú y a lo largo de su vida fue testigo de las desigualdades sociales y políticas que afectan a su país. En su obra, Vallejo abordó temas de sufrimiento, dolor, injusticia y la condición humana en general. Su obra refleja una profunda vinculación con los problemas sociales y a lo largo de su vida, Vallejo se inclinó hacia posiciones políticas de izquierda, lo que lo llevó a solidarizarse con causas como el antifascismo y la lucha de los pueblos oprimidos. La Guerra Civil Española en 1936 hasta 1939 fue uno de los eventos más significativos para la humanidad en el siglo XX, pues marcó no solo en España, sino que tuvo un fuerte impacto internacional y fue la primera gran confrontación bélica en la que participaron fuerzas democráticas y fascistas a nivel global. De forma anticipada a la Segunda Guerra Mundial, esta guerra enfrentó a las fuerzas republicanas que defendían un gobierno democrático y progresista contra los sublevados liderados por el general Francisco Franco, apoyados por fuerzas fascistas, monárquicas y conservadoras. La Guerra Civil Española tuvo lugar entre 1936 y 1939 y fue una lucha entre el bando republicano y el bando franquista. El bando republicano estaba compuesto por una coalición de fuerzas de izquierda que incluía a socialistas, comunistas y anarquistas y también otras facciones progresistas. Por otro lado, el bando franquista estaban compuestos por fuerzas conservadoras, nacionalistas, monárquicas y fascistas, apoyadas por Alemania nazi y la Italia fascista. El conflicto comenzó el 17 de julio de 1936, con un golpe de estado militar encabezado por Franco, que rápidamente dividió en dos partes. Los republicanos luchaban por la defensa y la democracia, los derechos laborales, las libertades individuales y el avance de las formas sociales. Mientras tanto, los franquistas buscaban la restauración de un orden tradicional, autoritario y ultraconservador, y fueron apoyados por potencias fascistas de Europa. Lo convirtió a la guerra en un escenario de lucha ideológica entre el fascismo y el antifascismo. Vallejo fue testigo de este conflicto desde una posición distante, pero su identificación con los valores progresistas y su militancia política lo llevó a solidarizarse con la causa republicana. En este contexto, la Guerra Civil Española se convirtió en un tema recurrente en su obra. Vallejo vivió en Europa durante una parte importante de la guerra y su experiencia en el viejo continente, sumada a sus ideales de justicia social, lo sensibilizó ante el sufrimiento del pueblo español. César Vallejo conoció de primera mano la brutalidad del fascismo, no solo a través de la guerra, sino también por sus propias experiencias personales. Estaba profundamente influenciado por su tiempo en Francia, donde se vinculó con diversos movimientos de izquierda y su empatía por oprimidos lo llevó a escribir sobre la lucha de los pueblos contra las injusticias y barbaridades. En sus cartas y en sus obras poéticas, Vallejo expresó su dolor y solidaridad con el pueblo español que luchaba por la libertad. Es esencial abordar los versos de Vallejo en libros como Poemas Humanos en 1939 y en La Piedra Mundial de 1939 igual, donde aborda el conflicto y el sufrimiento colectivo causado por la guerra, la muerte, la injusticia y el dolor. Vallejo no solo denuncia la violencia física de la guerra, sino también la violencia simbólica y psicológica de esta guerra. En la obra España aparta de mí este cáliz, Vallejo refleja el dolor de la guerra civil española a través de un tono de angustia y desesperanza. Este poema es uno de los más conocidos de Vallejo, y en él el autor expresa el sufrimiento de los combatientes republicanos y el pueblo español, mientras clama por la justicia y por la derrota del fascismo. Además del dolor y la desesperación que caracteriza a muchos de sus poemas sobre la guerra civil española, Vallejo muestra un compromiso político con la causa republicana. Su poesía no solo busca ser una denuncia del sufrimiento, sino también una llamada a la acción, a la solidaridad entre los pueblos y a la resistencia contra la barbarie fascista. Vallejo cree en el poder transformador de la poesía, pero también en la necesidad de comprometerse contra la lucha política y social. La Guerra Civil Española tuvo una repercusión enorme en la literatura mundial. Fue un acontecimiento que marcó a muchos escritores, poetas y artistas, quienes se alinearon con la causa republicana o denunciaron el avance del fascismo. En ese sentido, Vallejo no estuvo solo en su solaridad, ya que muchos escritores como Pablo Neruda, Luis Cernuda, Miguel Hernández y otros intelectuales se comprometieron activamente con la causa republicana. A través de sus obras se creó una suerte de literatura del exilio, que aún en medio de la derrota seguía combatiendo las ideas fascistas con las armas de la palabra. La evolución ideológica de Vallejo.
César Vallejo experimentó una notable transformación ideológica durante su estancia en España. Inicialmente respecto a la Segunda República, se convirtió en un ferviente defensor de la causa republicana. En su obra A España aparta de mí este cáliz, es un testimonio de esta evolución, donde el cuerpo humano se convierte en un símbolo del sufrimiento colectivo. Vallejo utiliza esta metáfora para representar tanto la destrucción como el sacrificio del pueblo español, reflejando así la brutalidad de la guerra y el anhelo de justicia. El pueblo como cuerpo colectivo. Vallejo describe el pueblo como un gran cuerpo defensivo que reacciona ante la opresión. Esta visión destaca que la guerra es una lucha no solo ideológica, sino también física, donde los ciudadanos se unen para defender sus derechos. El poeta entiende que el conflicto no es solo una cuestión política, es una experiencia visceral donde cada individuo se convierte en parte de ese organismo vivo que lucha por su experiencia y dignidad. Vallejo expresa su frustración por sentirse pequeño ante la magnitud del conflicto. Esta lucha interna se refleja en su poesía, donde su pequeñez se convierte en homenaje a aquellos que enfrentan el conflicto con valentía, pero encuentran en su vulnerabilidad una forma de empatía y solidaridad con los combatientes. España como madre. En sus últimos poemas, Vallejo presenta a España como una madre lastimada, simbolizando el dolor y el peligro de perder su identidad. Esta imagen evoca tanto el sufrimiento físico como sentimental, destacando la importancia de mantener la unidad del pueblo de España. Cuerpo para el dolor y la esperanza. Vallejo usa el cuerpo como símbolo del sufrimiento y la esperanza, representando tanto la resistencia ante la guerra como una utopía en el futuro mejor. Así humaniza el conflicto al conectar lo personal con lo colectivo, destacando la dignidad individual en la guerra. César Vallejo nos invita a reflexionar sobre el sacrificio humano de la guerra, promoviendo la empatía y el compromiso social. Su poesía resalta la importancia de cada voz en la lucha por la justicia, trascendiendo el tiempo y reafirmando el poder del pueblo unido ante las adversidades. Vallejo apoyó al pueblo español y a las fuerzas republicanas contra el fascismo, utilizando su poesía para denunciar la violencia y las ideologías autoritarias. Su obra humaniza a las víctimas de la guerra y aborda cuestiones filosóficas sobre el sentido de la vida y la justicia, trascendiendo el contexto bélico.